Voy a compartir una palabra hoy. Gracias, hermanos. No veía nada, gracias, Luis. Hoy me dieron permiso de otra vez de estar acá. Gracias, Pastor Oros. Me tienen bloqueado a mí, ¿sí? Los pastores, el grupo pastoral no quiere que esté acá porque empiezo a hablar cosas y... Así que cancelen la grabación, todo, por favor. Les cuento que estoy de vacaciones, así que estuve leyendo mucho la Biblia. Vamos a leer un montonazo hoy. Así que vamos a empezar leyendo Hechos, el libro de Hechos. No se preocupe si vamos a hablar de lo mismo que estamos hablando todos, pero vamos a empezar por Hechos. Hechos es el libro que hace un investigador, un médico que se llama Lucas, ¿sí? Y está escrito para su amigo, ¿sí? Un amigo que tiene él, que se llama Teófilo. Él escribe este segundo libro. El primer libro fue San Lucas, el Evangelio según San Lucas, y este es el segundo libro que él escribe, donde relata los hechos de los apóstoles, ¿sí? Vamos a leer un poquito este libro. Quizás nos tardemos mucho, disculpen, pero vamos a leer todo el libro. No, todavía no. Vamos desde Hechos 1:1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿En qué libro contó todo eso? ¿En qué libro? A ver, si dice en el primer libro que yo te hice. En Lucas, claro. Ahora en este segundo va a hablar de otra cosa, dice el 2. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca ¿de qué? Del reino de Dios. Del reino de Dios. Importante eso, ¿sí? Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bien, vamos a ir viendo algunos detalles, ¿sí? Jesús se presenta ante sus discípulos por 40 días. 40 días Él está con ellos. Después de haber muerto, después de que lo hayan crucificado, Él resucita y está con ellos 40 días y le habla del reino. Cuando nosotros imaginamos qué es lo que le hablará del reino, yo me imagino, o yo le hubiera preguntado a Jesús: a ver, y allá en el cielo, ¿cómo es? A ver, yo voy a tener una casa linda, voy a tener un cartero que me va a traer las novedades. Hoy 3 ángeles cantaron una nueva canción. No sé, ¿qué nos imaginamos cuando decimos el reino? ¿Qué nos imaginamos? Porque Él dice 40 días hablándole del reino. Yo, a ver, si tengo que explicar un tema, me tardaré 2 días, 3 días. Imagínense la cantidad primero de dudas que tenían los discípulos, que tardó 40 días en explicárselo. Tremendo, ¿no? Él está con ellos y empieza a hacer algunas acciones que la Biblia no lo relata, no cuenta qué es lo que estuvo haciendo, pero podemos imaginarnos o hacer un análisis de esto y ver cuáles son las cosas que Jesús hizo en esos 40 días. Y lo primero que yo veo es que Él restauró a sus discípulos. Pedro, ¿dónde estaba? Estaba pescando, se había vuelto atrás. ¿Qué le pasaba a Tomás? Tomás no creía que Él había resucitado. Entonces Él se encargó de restaurar a sus discípulos, se encargó
de darle ánimo, los invitó a comer, los levantó, ¿sí? Y lo segundo que vemos es que Él resuelve dudas e incertidumbres. Miren el Hechos 1:6, miren lo que dice ahí. Entonces, dice la palabra de Dios, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Claramente ellos no estaban entendiendo cuál era el propósito de la muerte de Jesús. Ellos querían que Jesús, listo, ya resucitaste, ya hiciste todo lo que tenías que hacer. Bueno, ¿dónde están las armas? ¿Dónde está? Vamos a vencer a Roma, vamos a destruir los reinos, empecemos a gobernar. Y Jesús tiene que explicarle de nuevo que, como dice en el 7, no os toca saber a vosotros los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Los ubica, les dice, chicos, no es para eso que yo morí. No es para eso que sufrí todo y que pasé todo. No fue para eso. Pero el 8, y ahí llega uno de los versículos más misioneros que tenemos nosotros en nuestra amada Biblia, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso era la misión, ¿sí? Y el tercer punto que creo que las acciones que hizo Jesús en esos 40 días es prepararlos para lo que se venía. Prepararlos para la persecución, prepararlos en fe, en teología, en espíritu, prepararlo en carácter, prepararlo y recordarles todas las cosas que Él les había dicho. Todas las cosas que Él les había mostrado, la liberación, la predicación. Los comisionó, le dijo, chicos, vayan por todo el mundo, vayan a Tucumán, vayan allá a Chilecito, a Minga, a Arauco, vayan. Y así se va desarrollando todo el libro de Hechos. Si usted lo puede leer en su casa, vamos a ir avanzando un poquito. La iglesia empieza a desarrollarse con algunos problemas, algunas dificultades, como siempre. Esteban muere. Sigue la historia hasta que aparece una de las personas más importantes del Nuevo Testamento, que es el apóstol Pablo. Los viajes misioneros. Ahí hay una discusión entre Pablo y Pedro muy interesante, si ustedes la quieren leer, porque Pedro, vieron que Jesús le dijo, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra. Pablo lo había entendido como predicamos y vamos, sigamos. Pero Pedro, él estaba en Jerusalén, él discutía, tenía reuniones, él hacía otro trabajo. Entonces la Biblia lo sigue a Pablo. La historia se va con Pablo. No sabemos tanto después de Pedro, pero sí sabemos de Pablo por todo lo que pasa. Voy un poquito rápido porque esto es una introducción, ¿sí? Después empieza todos los viajes misioneros de Pablo y Pablo quiere y tiene un objetivo que es llegar a Roma, ¿sí? El Imperio Romano estaba gobernando en esta época y él quiere llegar a la capital, a Roma, quiere llegar, pero está preso. Pablo está preso, entonces empieza todo un proceso judicial para poder quedar libre, todo. La cuestión es que termina en Roma, llega a Roma, cumple su objetivo. Y miren lo que pasa en Hechos 28, vamos a ir en el 16, Hechos 28, 16. Pablo llega a Roma. Ahí creo que tenemos el Imperio Romano. Disculpen si les traje un mapa. ¿Estará el Imperio Romano, no? ¿No lo tenés? Bueno, no importa.
Pablo está en Roma y quiere predicar ahí. Y como tenía tan buena conducta Pablo, que va a Roma ahí, miren todo. Él estaba acá, en esta zona de Jerusalén, Judea, y quería llegar allá, a Roma, Italia ahí. Entonces él, como va preso, pero tenía muy buena conducta, miren lo que dice Hechos 28:16. Dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, ¿sí? Con un soldado que lo custodiase. Él tenía un poquito más de libertad porque se portaba muy bien. Era como una prisión domiciliaria que tenía, algo así, ahora que está muy, muy de moda. No sé si tenía balcón o no, pero tenía prisión domiciliaria. Y empezó a invitar personas para predicarle. Y como ellos tenían un cierto orden, empezó a llamar a los judíos, a los hermanos, a los que él sabía que había cristianos, sabía que había gente, sabía que había hermanos en Cristo en Roma, sabía que había personas que creían, que eran, aparte que él era judío y quería hablarle a los judíos y presentarles a este Jesús que él había vivido toda su vida persiguiendo, pero ahora él cree y quiere predicar. Entonces los invita a su casa, ahí donde estaba el preso, y les empieza a hablar de Jesús. Miren lo que dice el 23. Hechos 28:23 dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Pablo le empieza a predicar a los judíos y les dicen, ¿viste lo que decía David en su salmo? Está hablando de Jesús. ¿Viste lo que decían los profetas? Está hablando de Jesús. Le hizo toda una explicación para presentarle a Jesús y que crean. Y el 24 dice, y algunos asentían a lo que decían, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oída oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí, pero Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Así termina el libro de Hechos. Así, este es el final. Los judíos rechazando a Jesús. Los judíos diciendo, no queremos esta explicación, todo lo que nos diste. Estuviste 2 días enteros hablándonos, no nos interesa. ¿Y qué le dice Pablo? ¿Sabes qué? Si no te interesa a vos, a los gentiles sí le va a interesar. Y gracias a este no, ahora nosotros creemos y nosotros somos del fin del mundo, creemos en Jesús y nosotros estamos escuchando la palabra de Jesús hoy, un sábado a la tarde en la iglesia. Entonces nosotros, hermanos,
acá hay dos tipos de personas, los que creían y los que no creían. Y este texto de Isaías habla de entender, habla de entender. Cuando nosotros decimos entender, no tiene que ver con la sabiduría, porque yo pensaba, ¿por qué no entienden? ¿Por qué no entienden si Pablo, que lo vivió, lo sufrió, lo golpearon, le hicieron de todo? Si el apóstol Pablo viene y nos predica acá, nosotros estaríamos chochos. Pero ellos no lo querían recibir. Y mi pregunta era, ¿por qué no lo entienden? ¿Qué pasa con ellos que no lo entienden? ¿Por qué le dicen no? Yo después pensaba que era algo, quizás, no sé, neurológico, problemas de interpretación, quizás un bajo nivel intelectual, pero yo digo, ¿qué hacemos entonces con 1 Corintios 1:18, que dice la Biblia que a Dios no le interesó la sabiduría de los hombres? ¿Qué hacemos cuando la Biblia dice que dice el 1 Corintios 1:27, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios? ¿Qué hacemos con eso? Entonces no es que no entendían porque no sabían, porque tenían algunos problemas. No es eso. Saquemos eso de lado. No es que no entendían porque tenían algún problema para comprender, sino es porque no querían. No querían entender. No querían. Porque hasta un niño podría entender cómo el apóstol Pablo cree en Jesús y ahora su vida fue transformada, pero ellos no querían. Entonces yo empecé, como le dije, estoy de vacaciones, empecé a buscar y me pareció oportuno volverme a Jesús. Esto es Hechos, volver a donde Jesús estaba en la tierra, a saber qué es lo que Jesús le pasaba. Y me encontré con un texto en Juan 10:24. Bueno, hermanos, vamos a leer la Biblia. Vamos a leer mucho. Juan 10:24 dice de esta forma, el título ya está medio ahí, dice, los judíos rechazan a Jesús. Bueno, y estaban ahí en el templo, les rodean los judíos. Hechos 10:24 dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Claro, ellos estaban como nerviosos porque ellos esperaban un Mesías, esperaban a alguien que les cambie la vida, esperaban a alguien que venga y que destruya Roma y que haga todo eso. Y Cristo estaba ahí y se rumoreaba que era el Mesías, pero ellos decían, decímelo claro, decímelo ya, ¿sos o no sos? ¿Sos el Mesías o no? Porque me turbas el alma, decían los judíos. Y miren lo que les responde Jesús en el 25. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas darán testimonio de mí. Ya te lo dije. Sigue, ¿no? Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis. Ahí Jesús ya empieza más duro. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Tremendo, hermanos. Tremendo. Jesús diciéndoles, ya te lo dije. Yo ya te dije claramente. Ellos decían, decímelo claramente. Claramente expresame que vos sos y yo creo. Y Jesús le dice, ya te lo dije y no lo crees. Ya te lo dije y no lo crees. Vamos encontrando ahí ciertas dificultades, cierta resistencia de las personas a creer en este Jesús. Vamos a ir a Mateo 11, ya termino, no se preocupe, ya nos vamos. Mateo 11, 21.
Mateo 11, 21. Es muy interesante cómo la gente pone estas excusas para rechazar a Jesús. Cuando Jesús está haciendo todo, Él dice, ya hice obras, ya les dije, ya hice de todo, pero ustedes no creen. Y Jesús acá ya como que viene un poco cansado de la situación y le dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, ¿estamos ahí? Sí, Betsaida. Porque si en Tiro o en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Lo que le está diciendo Jesús es, si yo hacía la misma cantidad de milagros que hice a ustedes en otro lado, ya hubieran creído. Si yo hubiera hecho, dice Jesús, la misma cantidad de milagros en Tiro o en Sidón, ustedes ya se hubieran arrepentido. Ellos ya se hubieran arrepentido, eso le está diciendo. Y ustedes no. Es más, después compara, en el 23, después si quiere leerlo usted, compara con Sodoma. Le dice, si Sodoma hubiera recibido los milagros que yo hago en tu ciudad, todavía estaría Sodoma. ¿Cuántas veces Jesús hace milagros, nos da palabra, nos muestra, nos da todo lo que nosotros estamos pidiendo y seguimos sin entender lo que Él quiere para nosotros? Seguimos sin comprender cuál es el sentido de su sacrificio. Seguimos sin entender por qué están los milagros. En estos días que se habla tanto y que a mí me dolió muchísimo que se menosprecie los milagros de Dios, que cualquier periodista, persona de streaming, no sé quién, diga cosas de los milagros de Dios y menosprecie los milagros de Dios. Pero hermanos, a veces somos nosotros los que los menospreciamos. Porque Dios hace cosas en nuestras vidas. Dios nos da palabra. Dios nos muestra un camino, pero aún así seguimos sin entender. Seguimos sin entender lo que Él quiere. Y el tema de entender, Él lo tiene ahí, Jesús lo tiene y después sigue la historia, ¿no? Estábamos en Mateo 11. Él sigue hablando, sigue enseñando, hasta que llega al capítulo 13, a nuestro capítulo que lo leímos, lo venimos leyendo en los grupos, lo venimos leyendo los miércoles, lo venimos trabajando. Él llega al 13, no al 13 de enero, pero sí al capítulo 13 y cambia algo. Cambia Jesús porque empieza a hablar con parábolas. Vamos a leer Mateo 13:1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. ¿Se imaginó ya? Él se aleja en el barco, él se sienta, la gente se sienta y escucha. ¿Sí? Se hizo como una especie de auditorio ahí Jesús. Y les habló muchas cosas por parábolas. En estos días estuvimos trabajando acerca de las parábolas, lo vimos en los grupos, estuvimos viendo qué era una parábola, qué es lo que representa, para qué está una parábola. Y una parábola es una pequeña historia que contiene una gran verdad. Una historia de la vida cotidiana, una historia de la vida común, pero que encierra una gran verdad. Y vamos a desarmar un poquito lo que sucede acá, porque Jesús viene respondiendo estas preguntas, viene trabajando con la gente que lo seguía, pero acá algo cambia y le empieza a hablar por parábolas. Y esto sorprende a sus discípulos. Sus discípulos le empiezan a preguntar a Jesús y les dice, ¿por qué le hablas por parábolas? Y Jesús tira ahí fuerte, lo vamos a leer en el 13, en el 13:10.
Miren la sorpresa de los discípulos. Entonces, dice el 13:10, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas? ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos lo que el profeta Isaías que dijo, y ahí otra vez el texto, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Qué fácil que era la explicación del sembrador salió a sembrar. Qué fácil. Un sembrador sale a sembrar. Una parte cae junto al camino, otra parte cae entre piedras, otra parte cae entre espinos y otra parte cae en buena tierra. Qué fácil, ¿no? Qué sencillo. Pero ¿qué pasa? Los discípulos tampoco la entendían. Es más, en el versículo 18 Jesús tiene que explicarla a la parábola. Después sigue hablando otras parábolas y en el versículo 36 tiene que volver a explicar la parábola. ¿Qué es lo que estaba pasando? Otra vez no lo entendían. Otra vez no sabían de lo que estaba hablando. Porque este entender que está hablando Jesús acá en Isaías, ese entender no tiene que ver con la mente. Tiene que ver con relacionarlo con mi vida. Las parábolas son unas lindas historias que le contamos a los niños, que nosotros las aprendimos, que las sabemos, pero si no impacta en nuestra vida, no tiene sentido. Eso es lo que está hablando Isaías. Eso es lo que está diciendo. Lo escuchaste, lo sabés, lo tenés, lo aprendiste, lo pintaste en la escuela bíblica, pero si no lo relacionás con tu vida, no lo entendiste. Si no lo relacionás a la parábola del sembrador con lo que te pasa a vos, no lo entendiste. Y Jesús le da la misma cita que Pablo le da a los judíos y le dice, no lo entienden, tienen el corazón engrosado, grueso. El corazón no le entra una semilla, no le entra nada, ni una bala le entra a ese corazón. Porque está tan grueso en sus propias opiniones, está tan grueso en lo que él mismo se dice o lo que él mismo entendió y no deja que nadie cambie, que nadie toque algo ahí de eso. Pero cuando la palabra viene y cae en buena tierra, ahí da fruto. Y nosotros tenemos que hoy preguntarnos, ¿cómo hago para entender? ¿Cómo hago para entender lo que la Biblia nos dice? ¿No les pasa a veces que lee la Biblia y dice, che, no entiendo nada de lo que están hablando? O a mí nomás me pasa. A veces leemos la Biblia y decimos, pero ¿qué está pasando acá? No entiendo. O hacen como yo, que se empiezan a volver más atrás. Terminan en Génesis de tan atrás que se vuelven. Porque, claro, no entendemos lo que está pasando y bueno, nos volvemos para entender. ¿Y cómo hago para entender? Revisar mi corazón. Ese es uno de los puntos más importantes para que la palabra pueda entrar en mi vida. Empezar a revisar mi corazón. Empezar a revisar, a ver cómo está mi corazón. A ver cómo está mi vida. A ver cómo está mi tierra. Porque si vamos, ahora me gustaría profundizar también en esa parábola del sembrador. Pues si vamos a hablar del corazón, en la parábola del sembrador sería la tierra. Sería ese terreno que a veces es buena tierra, como dice el Pastor Oro. Somos la mejor. ¿Cómo es, Pastor Oro? Tenemos al mejor sembrador.
la mejor semilla y somos la mejor tierra, algo así. Ahí va, ya me lo voy a aprender. Ya me lo voy a aprender, tranquilo. Yo quiero que hoy revisemos nuestro corazón. Revisemos cómo está nuestro corazón. ¿Qué es lo que pasa que la palabra no puede entrar y transformarme? Jesús lo hace tan fácil, pero tan fácil. Hace una historia de niños, que es la que usamos nosotros para enseñar a los niños. No hay que cambiarle nada a esta historia. Es hermosa, es bella esta parábola. Pero ¿entra en mi corazón? ¿O hay un corazón duro? Hay un corazón ahí engrosado que no permite entender, aún viéndolo, no permite entender. No podemos encerrarnos en lo que nosotros creemos o decimos y listo. Tenemos que saber y escuchar la voz de Dios. En la parábola del sembrador, el entender es muy importante. Entender es ir hacia, relacionarse con, eso es entender. Porque no es solamente captar la información. ¿Sí? Todos ustedes acá están captando lo que digo porque entienden el español, saben que estoy hablando en español y entienden el idioma, saben lo que dicen, pero ¿cómo se relaciona eso que yo estoy hablando, lo que la palabra nos está mostrando, con mi vida personal? Ahí es lo que Dios quiere apuntar con esta parábola del sembrador. Sí, la capto, sí, lo entiendo las referencias, entiendo las semillas que van, que caen, pero ahora, ¿cómo le doy sentido en mí para que esa palabra me transforme? Podemos ir a un campo y ver en primera persona, como hicieron los pastores, que se fueron a hablar con un agricultor, a preguntarle de las semillas. Podemos hacer eso, pero si no abrimos el corazón, no va a producir ningún fruto. La palabra no va a producir ningún fruto. Y si leemos esta parábola, es hermosa la parábola. Mateo 13:3 dice: He aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. Esta parábola tiene algunos elementos. Primero, el sembrador. El sembrador. Depende de qué mirada le demos, puede ser Dios o puede ser nosotros que salgamos a sembrar. El otro elemento es la semilla. La semilla que es la palabra. La semilla es la palabra. La palabra viene y entra. Y ahí el punto 13 es el tercer elemento, es el terreno. El terreno es mi corazón, o los corazones a donde la semilla cae. Estos tres elementos se van relacionando en esta historia y vemos cómo la semilla cae. A mí me llama mucho la atención el que cae en pedregales. El que cae en pedregales, la semilla cae ahí y crece, pero no tiene raíz. No tiene raíz, porque las piedras, ¿qué hicieron? La ahogaron. Las piedras la ahogaron. Perdón, las piedras, como no tenía raíz, salió el sol y se secó. Y a mí me gusta esa parte porque cuando yo digo examinemos nuestro corazón, veamos nuestro corazón, yo siento que a veces hay algunas piedras, hay algunas cositas ahí, rencores, dolores, tristezas, amarguras que han quedado ahí y que cuando la semilla llega, las recibimos, sí, la entendemos, pero viene el sol y se seca porque no hay raíz.
Y algo que la pastora nos ministraba, nos hablaba, es que la raíz crece según nosotros vayamos entendiendo la palabra. La raíz es el entendimiento. La raíz es el ir creciendo en la palabra, ir creciendo en esta hermosa palabra, ir creciendo en lo que Dios tiene con nosotros, entender que la semilla es buena. Las semillas que nosotros recibimos cada sábado, cada miércoles, cada grupo, es buena. La semilla da fruto. Pero ahora, la tierra, ¿cómo está nuestra tierra? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Estará junto al camino que las aves, que el enemigo viene y la arrebata? El enemigo saca la semilla. ¿O habrá piedras en el corazón que no permiten que la raíz crezca? Esos golpes, esas cosas que te pasaron, que te dijeron, esas cosas que te hicieron, eso que está ahí en el corazón, que cuando viene el sol, la prueba, la circunstancia, te quema. O estarás entre espinos y los afanes de la vida. Hay en Lucas 8, después ahí esta misma historia está, y dice que ahí que uno se va, en la que está entre espinos se va, atraída por los afanes del mundo, atraída por lo que otros hacen, atraída por los engaños que la hacen perderse, oportunidades, ya sean económicas o lo que sea, que la hacen perderse. ¿O cómo está mi corazón? ¿Seré buena tierra, como dice nuestro pastor Oro? ¿Seré buena tierra? Y si hoy soy buena tierra, yo me gusta mucho las plantas y todo eso. Ahora imagínense en vacaciones, con la plantita ahí, cortando las hojitas. Y hubo una de las semanas que no fui al fondo a ver las plantas. Ya saben lo que pasó. La hermosa tierra bella que yo tenía, mi semillita, mi plantita, chao. Se secó la plantita, se secó todo. Porque la buena tierra también necesita de los cuidados. La buena tierra también necesita que le saquemos las piedras que vengan, que le saquemos las espinas, los yuyos que vengan a querer estar ahí. ¿Por qué es buena tierra? Porque es buena tierra. Tenemos que regarla, tenemos que prepararla, tenemos que acomodarla para que pueda seguir creciendo, para que pueda dar fruto. Quizás hoy, como decíamos el otro día, te sentís que, bueno, listo, soy buena tierra, pero del 30. Yo soy del 30. Pero ¿por qué no seguimos revisando nuestro corazón y decir, no, ahora quiero ser del 60, ahora quiero ser del 100? Ahora quiero que esta raíz, que ya está, ya la semilla se sembró en mí. La semilla yo la tengo, yo tengo la semilla, pero ahora quiero que dé fruto. Ahora quiero que sea una buena raíz. Una buena raíz que esa raíz me haga que dar frutos, y no solamente a mi generación. Y a mí me encantó en Mateo 13:34, Jesús sigue explicando por qué habla con parábolas. Todo esto, dice Jesús, hablo por parábolas a la gente y sin parábolas no le hablaba. Vuelvo a leerlo. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca. Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y yo busqué dónde estaba ese texto. Estaba en Salmo 78. En Salmo 78. Y ese texto dice así: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca. Acá en esta versión dice proverbios, pero en otras dice parábolas. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos,
las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos la contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Es muy interesante que las historias que Jesús les contaba, aunque él sabía que quizás no la iban a entender, él sabía que la gente la iba a contar. Él sabía que cada vez que vean a un sembrador, se iban a acordar de su palabra. Yo le consultaba ahí a Flor sobre una pirámide del aprendizaje. ¿Cómo aprenden más las personas? ¿Cómo hacen las personas para aprender más? Para entender más. Y en la parte más alta de la pirámide está leer. Solamente un 5% de lo que lees te queda. Pero en la parte baja, la parte más sustentosa, la parte más, ¿la tenés ahí bien? La parte de abajo, que es el 95% de cómo vos vas a aprender, es si se lo contás a otros. Si vos le enseñás a otros lo que vos recibiste, vos aprendés el 95% de lo que estás explicando. Esto es tremendo, hermanos. Miren cómo Jesús, esto se hizo en el año 1960, 70, por ahí. Pero Jesús ya 2000 años antes, él contaba historias para que la gente se la cuente a otros y así poder aprenderla. Qué importante que es entonces sembrar la semilla. Vos, si vos querés aprender, usted si quiere aprender, háblele a otro. Háblele a otro, siembre. Si vos querés que la semilla crezca en vos, sembrá. Sembrá. Empezá a hablarle a otros de lo que vos aprendiste, de lo que te enseñaron en el grupo Rompetecho, de lo que aprendiste un miércoles, un sábado. Lo que vos escuchaste, enseñale a otros. A tus hijos, decirle, hijo, vení, que te voy a contar, te voy a explicar esta parábola. Y si vos quizás decís, no entiendo nada de lo que está hablando, explícaselo a alguien. Y vas a ver cómo vas a empezar a entenderlo. Vas a ver cómo esa raíz empieza a crecer en vos. Cómo esa palabra empieza a nutrir tu ser. Y ahí te vas a empezar a dar cuenta que esa piedra tenía que salir. Esa piedra va a tener que salir porque si no la raíz no puede crecer. Me encanta Jesús que muestra en el Salmo 78 la importancia de seguir contando, de seguir sembrando, aún en nuestros hijos, aún en las futuras generaciones. Él sabía que la gente que estaba escuchándolo no lo iba a entender. Pero él utilizó el recurso que ahí en la pirámide vemos, el más eficiente, el boca a boca, el contalo, el hablalo. Recién lo pasamos rapidito, pero Primera de Corintios 1, a él no le interesa la sabiduría, hermanos. No importa que no seas tan inteligente o que seas el más inteligente de todos. A él no le interesó eso porque nadie conoció a Dios por sabiduría. 1 Corintios 1, 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No te vas a salvar, tu vecino no se va a salvar, tu amigo no se va a salvar por ser muy inteligente. Se va a salvar cuando vos siembres la semilla en su vida. Y si es un terreno al lado del camino, sembrá. Y si tiene piedras, sembrá y trabajá.
Y si tiene espinos, sembrá y cortá. Pero sembrá, sembrá, sembrá. Sembrá en tus hijos. Habla lo que Jesús hizo. Habla, contalo para que esa raíz, esa semillita que ya está en tu vida, haga una raíz grande. Haga una raíz gigante en vos. Ese contalo a otros es el entendimiento. Ese entendimiento que nosotros necesitamos. Ese entendimiento que no estaban todos listos, pero que Jesús dijo, no importa, lo voy a seguir intentando. No importa que esta gente no lo entienda, lo voy a intentar, voy a seguir sembrando. Por eso yo quiero que esta noche, esa semilla que ya está en nuestro corazón, que ya entró, haga raíz. Haga raíz. Haga raíz. Pero para eso vas a tener que revisar tu corazón. Vas a tener que revisar la tierra. ¿Cómo está la tierra hoy? ¿Cómo estuvo la tierra este mes, esta semana? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? ¿Salió el sol? ¿Se secó? ¿Tu vecino se compró una moto nueva y vos dijiste, Señor, ¿cómo no me compro yo una? Voy a dejar de ir a la iglesia y me pone a trabajar más. ¿Dijiste eso? ¿Cómo está el corazón hoy? ¿Cómo está la tierra? El enemigo te la quiere sacar a la semilla. ¿Cómo está la tierra? Cerrate los ojos ahí donde estás y hacé una oración con Jesús. Habla con Él. Él quiere llegar hasta las raíces. Él quiere que las raíces sean gruesas, sean fuertes. A veces los problemas de la vida nos hacen sentir que no estamos creciendo, que no estamos teniendo frutos. Pero déjame decirte, hermano, que es en el invierno donde más crecen las raíces. Es en el invierno, en las pruebas, en las luchas, en las dificultades, donde más crecen las raíces. Donde más vas a crecer en el entendimiento de Dios. Mientras más hables de Jesús, más vas a entender lo que Jesús hizo por vos. Mientras más vayas al hospital, a la cárcel, más vas a comprender el amor que Jesús tiene por vos. Y esa raíz crece y crece. Y esa semilla se sigue plantando, sigue llenándolo todo en todo. Por eso, hermanos, hagamos una oración. Ahí donde está, ahí no importa si vino cansado, si vino angustiado, haga una oración. Haga una oración. Haga una oración y diga, Jesús, revisa mi corazón. Jesús, revisa mi vida. Cambia lo que tengas que cambiar, saca lo que tengas que sacar. No quiero ser como esos judíos que rechazaron, esos judíos que se fueron. No quiero ser como los que dijeron, no me interesa. Quiero ser buena tierra. Quiero ser buena tierra, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdame a entender, Señor. Ayúdame a entender. Saca toda tristeza, todo dolor. En el nombre de Jesús, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser